Damos la conversación con el vicepresidente del PIT-CNT, José López, por el paro de ayer, por las reivindicaciones de la central sindical, por los desafíos del gobierno entrante y por también un poco los dichos de O'Donnell que habían generado alguna polémica sobre desindexación salarial y eventualmente una posible flexibilización de las negociaciones. Bueno, habías hablado, Pato, en lo que anterior. Sigamos con la ronda. Sí, Jorge. No, yo más... lo que yo quería explicar es que, bueno, que parte de las cosas la dijo Celo, es que todas las cuestiones salariales, todo esto que hoy surgió, que yo hubiera preferido que no surgiera, que no se hablara, porque me parece que el gobierno va a asumir entre 8 o 10 días, y es un gobierno, y ahí hay cosas donde todos tienen que discutir entre todos, porque ahí hay un presupuesto que hay que armarlo, y según cómo se arma, y las prioridades del presupuesto, en fin, hay toda una tarea para hacer todavía, y es bueno a veces tener las cosas, conversar después que esté resuelto todo ese tipo de cosas. Yo creo que, como dijo José, es una cosa muy importante. En otros momentos se han ensayado, yo lo decía hoy, el tema de la desindexación. Y se han hecho cosas con respecto a eso. Y al final se ha terminado ajustando por una cosa que capaz que pasó desapercibido. Decir, bueno, mirá, esto viene así, pero vos asegurame que cuando yo termino en el mes de julio, tengo un correctivo para que el salario real con que arranqué esté en el mismo nivel con 2 puntos más arriba, con 1 punto más arriba, con medio punto más arriba, no sé. Esas son cosas de negociación. Se ha hecho y ha funcionado sin ningún problema. De manera que se van a encontrar los caminos para que no haya pérdida salarial y que esté todo dentro de lo que el marco razonable que las cosas tienen. Después hay otras discusiones. Preguntaba bien Patricia sobre el Congreso del PIT-CNT, lo que va a discutir. Yo creo que se viene un desafío inmenso en el mundo del trabajo. Inmenso, porque no podemos seguir mirando... Yo creo que ya ha pasado un poco de moda también acá, pero no podemos seguir mirando el país productivo como un país que tiene chimenea y produce cosas, produce bienes, botellas, vasos, yo qué sé qué. No, eso no está más. Está desapareciendo. Viene otra cosa. Bien decía él, el trabajo de las aplicaciones, por ejemplo. Bien decía toda la muchachada que está trabajando en el software. Que ibas a afiliarla. Y es un mundo de trabajo también, que deja 3.500 millones de dólares en el país y que trabaja para el exterior. Y si tú mirás... ¿Y esa población de trabajadores? Y si tú mirás, por ejemplo... ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Cómo? Y esa población de gente trabajadora de estos rubros, sí, ¿no? ¿Están en los paros? No. ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Cómo ven la realidad? Esa población trabajadora que hace software, su desafío es mantenerse haciendo software. Porque eso también va a terminar yendo por otro lado, donde la inteligencia artificial y todo eso va a empezar a ocupar esos lugares. Todo eso son la dinámica que planteaba José, ¿no? Y en el Estado va a suceder también. Entonces, eso invita a pensar mucho más reflexivamente de otro Uruguay. Yo miraba, y termino con esto, miraba la construcción de carreteras. Se han construido muchas carreteras en el gobierno de frente y en este gobierno también. ¿Cuánta mano de obra en realidad empleó? ¿Cuánto hubieran demorado en hacerse esas carreteras en otras épocas? A pico y pala, con una planadora. Hoy, sin embargo, van como chorizo. Y en poco tiempo tienen la carretera hecha. Eso es lo que marca el aumento. Ahí está el aumento de la productividad, de las máquinas que tomaron, lamentablemente. Pero notoriamente hoy se debe estar empleando mucha menos gente en la construcción de cosas que lo que se empleaba en otras épocas. Y esos son todos desafíos. ¿Pero qué es lo que estás tratando de decir? ¿O qué, pensás que el PIT-CNT está como que le falta subirse al carro de los reales desafíos del siglo XXI? ¿A quién? ¿A PIT-CNT? Sí. Al país. El país tampoco está mirando eso. Bien, bueno, porque está mirando muy poco. Pero se le está pidiendo, de alguna manera, salvar la industria y potenciarla. Pero en un país donde están cerrando. Bueno, pero está bien, pero hay que definir qué es la industria. Entonces, bueno, también. Yo hay que definir. Sobre eso que pensás, hay que definirla. Es parte de la discusión que se está procesando. Está claro que nosotros todavía tenemos, no sé si llamarlo nostalgia, pero pensamos en un país que puede ser productivo también, desde el punto de vista de la producción de bienes, porque podría haber en algunas cuestiones concretas esa posibilidad.
pero también Del tenemos que valor pensar- agregado, del trabajo agregado Claro, al porque producto. nosotros somos muy exportadores de materias primas que se Sí. podían, en alguna de ellas, procesar en nuestro país y generar una cadena de valor, digamos, que fuera más importante como para generar mano de obra en nuestro país y también por allí tener resultados diferentes. Pero bueno, también creo que sin dejar de pensar en eso, que sigue siendo una propuesta del movimiento sindical, hay que pensar en ese otro nuevo mundo de trabajo que se está instalando y que se instala de una manera mucho más rápida en la respuesta que nosotros podemos dar. Entonces, en ese marco de situación, creo que es importante justamente poder, bueno, tener la capacidad de dar respuestas concretas a ese nuevo mundo del trabajo que ya está instalado. Y para eso se está trabajando desde el Instituto Cuesta Duarte, desde algunas comisiones concretas que se han instalado para eso, bueno, y también Bien. desde los lugares de donde se puede organizar esa gente que está muy dispersa en lugares que a veces no conocemos ni dónde son. Bien, de este lado. Sí. Una cosita, si me permitís, con respecto a la desindexación, porque capaz que quedó colgada. A ver. El tema de la desindexación es un tema crucial para los trabajadores porque habla de el poder adquisitivo de los salarios o de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, pero guarda que también podemos entrar en una cuestión que no es menor y que nosotros la queremos poner arriba de la mesa. Porque, por ejemplo, en este periodo de gobierno, producto de lo que fue la pandemia, la recuperación del salario se dio al final del periodo. Entonces, durante muchos años, muchos meses, hubo una pérdida que nunca se recuperó. Entonces, una cosa es no desindexar los salarios anualmente, Sí. donde tengamos ajustes que de alguna manera vayan corrigiendo el poder adquisitivo de los salarios año tras año, y otra cosa son periodos muy largos que generan una pérdida que después nunca se recupera. Entonces, el periodo de indexación de los salarios es muy importante también porque en ese sentido, es cierto, en algunos casos nosotros llegamos a firmar un convenio Claro. que era a largo plazo, pero estábamos en el medio de una crisis Sí, exacto. importante como fue Sí, no la puede ser pandemia. referencia, claro. Ahora, en un país que va a tener un crecimiento económico, esas cosas también nosotros las vamos a tratar de cuidar, ¿no? Ahora se hace cada 6 meses. ¿no? La Bueno, función en por algunos general. convenios sí, en otros no. Pero se estila cada 6 meses. para que no Hay se algunos cumpla. convenios que tienen correcciones cada 6 meses. Por eso. Joselo, dentro de todos los reclamos que se dieron el día de ayer, se habló y se continúa hablando y se ha hablado siempre por parte del PIT-CNT, incluso fue motivo de un tema de campaña de gobierno de los 550, 570 mil personas que ganan 25 mil pesos. ¿Va? Esto no es un hecho nuevo, lamentablemente, para el Uruguay. Digo, solo por marcar periodos, en el 2019 existían lamentablemente 450 mil personas que estaban en esta situación. O sea que es un problema endémico que tiene el Uruguay en cuanto a estos salarios tan bajos. ¿Qué propuestas ha hecho el PIT-CNT al futuro Poder Ejecutivo para ver si se puede revertir esta situación? ¿Alguna propuesta concreta o qué respuesta le ha dado el Poder Ejecutivo para ver cómo puede revertirse esta situación de estas personas, que es una población muy importante del país y que al momento están ganando abajo de 25 mil pesos, que viene, reitero, de hace mucho tiempo atrás y nunca han pasado administraciones y han podido lograr una solución a esto? Pero acá, pará, le estás pasando la responsabilidad del PIT-CNT y No, le después estoy decís que el preguntando PIT-CNT no gobierna. En las reuniones que han tenido con el futuro, con el futuro Poder Ejecutivo, si hay alguna respuesta en concreto que ha dado el Poder Ejecutivo, habida cuenta que el Poder Ejecutivo, el futuro Poder Ejecutivo, en la campaña electoral, este tema estuvo sobre la mesa. Esa situación está encadenada con las otras cosas que veníamos hablando, que también tiene que ver con los puestos de trabajo que se crean. Porque los puestos de trabajo que se crearon en esta administración fueron básicamente centrados en esa categoría de trabajadores que tienen salarios muy sumergidos. Y aparte creo que esa discusión para el futuro también hay que atarla con respecto al tema de la carga horaria, porque cuando uno habla de salarios bajos y no tiene posibilidades de
hacerlos crecer rápidamente. Si se puede reducir la carga horaria sin tocar el salario, el valor hora puede de alguna manera ir compensando. Pero son cosas que se tienen que procesar en la propia negociación y yo creo que también en algunos lugares se va a poder avanzar más rápido y en otros no. Lo que sí creo que hemos coincidido con el gobierno, por lo menos eso fue lo que se habló en la reunión que tuvimos con el presidente y su equipo, es que la prioridad tiene que estar centrada ahí. O sea, nosotros lo que planteamos es, no queremos pérdida del poder adquisitivo, queremos que los salarios crezcan al ritmo del crecimiento de la economía, pero los salarios más sumergidos tienen que ser prioridad, porque son los que están pasando peor en la situación. Entonces, en ese marco creo que, por lo menos en lo conversado, hay una coincidencia con el gobierno. Después hay que ver cómo se procesa la negociación y cuáles son las políticas concretas que el gobierno puede dar para eso, porque en ese sentido creo que va a tener que tener un accionar el gobierno para darle respuesta, yo qué sé, hasta en materia tributaria, digamos, ¿no? Porque los gobiernos normalmente se autolimitan a hablar de cambios en las normas tributarias, pero en este país nosotros le damos exenciones tributarias a las grandes empresas, grandes capitales que generan, digamos, inversiones importantes. Pero que no siempre se traduce en el empleo estable. Pero que son los que menos mano de obra, más del 80% de la mano de obra las tienen las pequeñas y las medianas empresas. Sin embargo, las pequeñas y las medianas empresas no tienen los mismos beneficios que las grandes empresas que se instalan y que no generan, digamos, tanta mano de obra. Entonces, creo que eso es parte de la discusión que se va a tener que procesar, ¿no? ¿Y tuvieron alguna respuesta con el tema de la baja de la edad de jubilación que plantea el PIT-CNT? Bueno, en ese sentido, nosotros tenemos 3 planteos concretos, que es no solo mantener los 60 años como edad jubilatoria, sino también el crecimiento de las jubilaciones mínimas al nivel del salario mínimo nacional y el tema de lucros en la SAFAP. Pero ahí también está la mirada contraria del ministro de Economía electo, claro. Y hasta de la presidenta electa designada del BPS. Por eso la pregunta, a ver cuál era la posición del Ejecutivo. Pero estas 3 cuestiones están en el programa del Frente Amplio. Están en el programa del Frente Amplio y ahí lo que ha propuesto el gobierno, y nosotros estamos dispuestos a asumir esa discusión, es una mesa de diálogo nacional para empezar a analizar estas posibilidades de ver cómo se puede buscar alternativas para ir en ese camino. Bueno, veremos, seguramente el 100% de las cosas que nosotros estamos planteando no se puedan lograr, pero todo lo que se avance para nosotros va a ser importante. Marta. Yo venía escuchando y a mí hay una cosa que me hace mucho ruido. Evidentemente todos queremos ganar más y trabajar menos. Y la reducción de la jornada laboral me parece que tiene montones de beneficios para la vida individual de las personas. Para la calidad de vida, sí, claro. Ahora, hay un problema. Si yo tengo una empresa que trabaja a 3 turnos, ¿no? Entonces tengo 3 empleados que hacen 8 horas cada uno, cubro. Pero si yo tengo que bajar la cantidad de horas a 6, eso me implica tomar un 4.º empleado, no le puedo bajar el sueldo. Los costos míos de la empresa se disparan al demonio. Entonces, si yo miro que Yasaki, un señor en Japón, dijo Uruguay no va más. Si veo que Calcar está haciendo agua. Si veo que estoy teniendo un problema en los frigoríficos. Y Susa que se reestructuró. Y Susa, digo, no es como tirar demasiado de la piola y las empresas que trabajan 3 turnos digan, no, señores, si a mí me van a subir la plantilla a un funcionario más, no le puedo bajar el sueldo a ninguno. Yo bajo la cortina, pongo la platita en el banco y nos vemos en Tokio. Pará, desde que empezaste a hablar y mencionaste el tema del horario y los turnos, Pata ya estaba con cara de no. Pero antes de soltarte el borsal, permitime que conteste nuestro invitado, después yo te libero. A ver, primero ¿qué una dice aclaración. López? Cuando se habla de la reducción de la carga horaria, no siempre se habla de bajar de 8 a 6 horas. Ajá. Por ejemplo, los proyectos que están en discusión es bajar de 48 a 40 horas.
O sea, hay sectores que trabajan más de 8 horas. Y ahí lo que estamos planteando es buscar alternativas en ese Sí, sentido. porque compensan la semana inglesa en 3 semanas. Entonces, esa es una posibilidad. O mejor dicho, una aclaración. Después hay otras alternativas donde puede entrar a jugar la productividad. Si se puede hacer lo mismo que se estaba haciendo en horarios más reducidos y a la empresa eso le sirve, ahí ya ejemplo, ¿no? Pero ahí volvemos a la discusión de cuán fácil es medir la productividad. No, pero aparte hay un en la tema. construcción ya hubo una baja en la carga horaria, en la UNRWA, los trabajadores del metal también, en la bebida también hubo una reducción de la carga horaria, manteniendo la productividad, y eso generó, digamos, acuerdo entre los Pero trabajadores. hay empresas que brindan servicios y necesitan tener cubiertos los 3 turnos. Entonces ahí no es un tema de productividad, es que el servicio tiene que estar disponible los 3 turnos. ¿Y ahí cómo lo arreglamos? Porque en los 3 turnos podrían estar cubiertos si se baja a 40 horas, pues se sigue trabajando 8 horas, ¿no? ¿Pero Porque tengo que traer una persona más? no necesariamente, porque lo que decíamos, hay cargas horarias en algunos sectores de trabajo que llegan a las 48 horas semanales. O sea que son más de 8 horas la diarias. industria tiene 48 horas. Entonces, ahí hay que buscar alternativas. Todo, si hay voluntad política y posibilidades que le sirvan a las partes, creo que todo es conversable y se puede llegar a acuerdos, porque aparte se pueden buscar innovaciones que también se están generando en otras partes del mundo, y esas experiencias hay que ponerlas de manifiesto otras cabezas. a la hora de avanzar en esta discusión. Con otras cartas. Pata. No, que me mata el ejemplo de Marta de los 3 turnos, porque lo hemos discutido tantas veces, porque es como pensar que toda la industria o que todo el comercio tiene una sola realidad. En el caso de la FUESI tiene 50 rubros de negociación en el Consejo de Salario. Entonces quiere decir que hay un montón de características y de personas que tienen tipo de trabajo distinto, que se negociaría caso a caso. Ahora, ¿cuál es la realidad mayor? Que hay gente que labura un montón de horas. Pienso en el caso de las mujeres, cuando hablamos de la pobreza infantil y de la capacidad de las mujeres del ingreso al mercado de trabajo, hay que discutir las condiciones que tiene el mercado de trabajo para recibir a las mujeres que tienen poca formación y que tienen hijos. Lo sabemos las mujeres que tuvimos hijos. Sí, claro. Y que no tenemos entornos que cuiden a nuestros hijos. Sí. Que los inviernos que se resfrían y que... Bueno, entonces lo que estoy diciendo es la reducción de la jornada laboral. En muchísimos casos es posible, no afecta mayormente el capital o las ganancias del capital y mejora la calidad de vida de las personas. Pero eso también lo Y me estás parece diciendo que, basada en qué. ¿cómo basado en qué? Que no afecta las ganancias o que no afecta el capital. Bueno, pero a ver, hoy vos preguntabas, ¿quiénes son los que discuten y cómo discutimos el punto de si son los trabajadores los que tienen que pagar o no? Sí. Yo quiero discutir eso. Ah, Yo total. quiero discutir Perfecto, pero Yo quiero me fuiste por las pará. ramas, porque acabas de aseverar algo. Mirá lo que te quiero decir, mirá lo que Sí. te quiero decir. Las multinacionales que tienen, no voy a decir nombres, No, para por que no me digan favor. las marcas, Por las favor. multinacionales que tienen tiendas en los shoppings, en las grandes superficies, ¿no? Sí. Sí. Si pagan más a los empleados, a las empleadas que trabajan ahí, pierden condiciones, pierden capacidades, no, Capaz se que- enriquece. capaz que Capaz no que les una interesa. franquicia Estás como el millonaria, ejemplo que un no poco te menos. gusta de Marta, poniendo No, en la pero- caricatura del pero es ejemplo. pero capaz que son la mayoría. Capaz Pero es que son la no mayoría de los son la empleados. mayoría. Pero, A ver, Marta, no son la mayoría. Hay un montón de pequeñas industrias que tienen que tener 3 turnos porque no pueden parar la máquina porque les sale carísimo. pero Y si, Marta, le nadie está agregás un hablando. turno más, ¿lo matás? No tenemos nosotros un movimiento sindical, porque eso es lo que nosotros tenemos que reconocer, no tenemos un movimiento sindical que no ha puesto arriba de la mesa las condiciones de empleabilidad y de productividad del país. Yo Vos lo reconociste cuando se reconoce acá que el movimiento sindical estuvo de acuerdo con negociar con el gobierno en el momento de la pandemia. Nosotros no podemos endilgarle al movimiento sindical que no tenga capacidad para negociar en esos casos. Entonces, eso es una cosa, y Pero otra cosa fue es, necesario si la son los pandemia. trabajadores los que tienen que perder salario, ¿tienen que perder sueldo los trabajadores? No es perder A sueldo. costa de que los otros pierdan ganancia, porque eso es lo otro. Las ganancias, ¿qué es lo que te muestra el mundo, Marta? El Pero, aumento de la a ver, concentración Patricia, del capital. no seas mala. Ese es el momento en el que estamos. No seas mala. Si vos estás pretendiendo atraer mayor cantidad de inversión para aumentar el tamaño ¿Qué de la inversión? torta. No, ¿qué inversión? ¿Qué inversión? ¿Qué característica? ¿Con qué fuente de trabajo? ¿Con qué fines?
no es atraer la inversión. Pero vos no viste Pero la esa es la cantidad discusión. pero a ver, vos no viste la cantidad de negocios cerrados. Yo te invito a que vos vayas por el centro y vas a ver que hay un montón de cortinas cerradas. La ciudad vieja, hay partes que parece ciudad fantasma. En el No son 2024 malas. cerraron 7.490 pequeñas empresas en este país. Y eso es responsabilidad del movimiento sindical. No, yo no estoy echando la presión. ¿Cómo es le voy a que decir si a la vos- presión del es que Bueno, si entonces- vos- Te estoy poniendo un marco simplemente de cuál es. José lo me puede corregir. 7.490 pequeñas empresas cerraron en el 24. A ver, estoy poniendo un marco Y ahí- en la situación bueno, y- en donde estamos. Y es achacable Hay una a una dificultad situación muy grande. particular, No, no, a una no, no, es responsabilidad un particular. conjunto de situaciones que No, se porque dan siempre para se que... instala después salario o trabajo. No, no, Mejor no. salario Es- o trabajo. Estamos en un contexto que es complejo. Y Es eso hay que tenerlo en complicado cuenta. porque vos pones un negocio, tenés un montón de impuestos que cubrir, de permisos, de cosas, de salarios, de Sí. y llega un momento que vos decís, y no me vale Esto, la pena. Instituto Bueno, pero Nacional de yo estoy para dar Estadística, esa número. discusión, Marta. Lo que digo es que en el medio de todo eso también están las grandes empresas que tienen grandes ganancias. Pero por no eso te son digo la que mayoría. discutamos los rubros también. Pero no son la mayoría, Pero, Patricia. Andá Del al capital centro. nacional. sí. Señores, podemos retomar Lo que esto pasa que es grande, pero escuchemos a nuestro invitado No, antes hay- de despedirlo. Hay Sí. una situación en todo eso que pasó referente al cierre de empresa. Muchas de esas son del litoral del país, donde hubo una particularidad también que se encadenó con la pandemia. diferencia cambiaria también después. Seguro, todo lo que tiene que ver con los beneficios que había de comprar del otro lado. Entonces, claramente ahí hubo un impacto muy importante. Pero yo creo que el eje tiene que ver con cómo se mide, porque normalmente se da esa discusión. Si se aumentan los salarios, se van las empresas o viceversa. El problema es que acá la discusión tiene que ver con también la acumulación del capital. Y en ese sentido, la concentración del capital cada vez es más grande y la masa salarial en relación al Producto Bruto Interno pierde participación. O sea, cada vez menos, porque los salarios son cada vez más bajos, digamos, la relación que hay entre lo que crece el capital, el Producto Bruto Interno, en referencia a los salarios. Entonces, hay una parte que se está acumulando por parte de los patrones. Y sobre todo de las grandes empresas multinacionales, pues yo vuelvo a reiterar, acá para nosotros es muy importante también rescatar al pequeño y mediano empresario, que es el que genera más mano de obra en el día a día. Quizá en muchas de ellas con salarios que son muy sumergidos y por eso creo que hay que buscar alternativas que permitan a esas empresas tener mejores beneficios o quizá iguales beneficios que tienen las grandes empresas multinacionales para poder contratar más mano de obra y, bueno, y generar más empleo. Esas son las cosas que hay que analizar, discutir, pero no siempre tiene la culpa, digamos, el trabajo. Y, por supuesto, nosotros somos representantes de los trabajadores, vamos a venir a defender a los trabajadores acá. Ahora, defendemos el salario y defendemos el trabajo. El empleo para nosotros es un tema importante y por eso también vamos a hacer propuestas en ese sentido. Pero ¿cómo convences a Muy una bien. Tenemos que ir cerrando. Nada. Vale, bueno, a ver, la última. Cortita, dale. no, porque estamos hablando de esto justamente viene aquí, lo que hablamos al principio. ¿Cómo convences a una Yasaki? Está, pero que- por eso sacás el Yasaki del medio. No, no, porque estamos hablando de esto y es un ejemplo claro que estamos hablando en el cual las dos situaciones que plantea la empresa es costos de producción, ¿verdad? Y conflictos sindicales que tenían. Vamos a sacar afuera el tema sindical. Ponele El conflicto- que no haya sido No un existió tema. o no están acostumbrados los japoneses, olvídate. Ahora, el alto costo de producción debería ser, para la empresa fue el detonante en que provoca ese cierre. Si vos le quitas exoneraciones o le quitas beneficios o le quitas ganancias, que está bien desde el lado del punto de vista que se Pero lo mirá mire. que no se le quitó Pero ningún pero querés el beneficio. Paraguay. No, o sea, no, igual, pero a lo que vos... No, al revés, se le dieron beneficios. Igual se fue. Igual se fue. ¿Y cómo hacemos? Pero, Bueno, discutimos pero el capaz Mercosur que ahí. lo que hay que Discutimos pensar... el Mercosur. Igual se fue. Pero capaz que lo que hay que pensar es que esos beneficios hay que dárselos a empresas nacionales bueno. que puedan generar esa mano de Ok, obra ok. con otros rubros. Ok, ok, ahí es un buen punto. Ahí sí. Bien, pero esto sería como olvidarte que la inversión extranjera no solo remite, y es fundamental, pero no es lo único, que está pensado, pensando en el empleo. No, está claro. La inversión extranjera Está claro. también va a otros bolsillos, ¿no? Claro. Pero bueno, está.
Habrá mucho para conversar seguramente, esto recién empieza y bastante ruidoso que está en esta transición que había arrancado un poco más mansa, por lo menos en apariencia, ¿no? Nosotros tenemos una preocupación, si me permitís, Sí, en un cómo no. medio minuto, que también tiene que ver con esto de la transición, y aprovecho el espacio para decirlo, porque estamos muy preocupados. Ustedes saben, yo represento a los trabajadores de INAU y de INISA, Sí, y el gobierno electo se viene demorando en designar las las autoridades. de estas dos instituciones que trabajan con la infancia y la adolescencia. Y en el discurso de todos los partidos políticos, Sí. pero particularmente del Frente Amplio, la infancia y la adolescencia eran prioridades para el gobierno. Sin embargo, los organismos rectores en política de infancia y en todo lo que tiene que ver con la seguridad o los temas vinculados a los conflictos con la ley en adolescentes, se ha postergado, prácticamente son los únicos organismos que no se han designado. Y bueno, no ha empezado la Está bien, López. transición. Capaz que les conviene esperar y pensar bien a quién ponen. No se olvide que ustedes Sí, fueron pero- muy conflictivos pero- con las autoridades de INAO e INISA en administraciones frente amplistas, ¿no? Capaz que están pensando, a ver, elijamos mejor la figura. No sé qué es lo que está pasando, pero a nosotros nos genera una preocupación, porque sobre todo en el INAO estamos en el medio de una crisis tremenda que Sí, está bien. hay que empezar a ver cómo se resuelve todo eso. Entonces, es una preocupación que tenemos y queríamos plantearla acá. Quedó planteada. José Luis López, vicepresidente del PIT-CNT, gracias por habernos acompañado en este segmento del programa. Para cambiar de tema, les propongo repasar, antes de saludar a nuestro siguiente invitado, de qué va el próximo tema. Y el próximo tema tiene que ver con algo que